Bienvenido. Este es el lado oscuro de Otoch. Hace muchos años, cuando la luz eléctrica aún no llegaba a San Pedro Escobedo, Querétaro, existió un señor llamado Don Carlos. En aquel entonces, este anciano tenía 73 años de edad, prácticamente en el ocaso de su vida. Le gustaba sentarse debajo de un gran árbol para contarles a los niños historias de fantasmas. Entre los niños que noche a noche acudían a escuchar sus impactantes relatos, estaba José, una inocente criatura de 10 años. Las brujas existen y son realmente malas, les decía don Carlos a los niños. José escuchaba con mucha atención cada una de las palabras pronunciadas por el viejo, pues curiosamente, él ya había visto las extrañas bolas de fuego que mencionaba en sus relatos. Son bolas grandes de fuego que brincan en los montes. Cuando encuentran una víctima, ahí se quedan, les decía don Carlos. Esas bolas de fuego, José las había visto. Don Carlos le decía que lo dejara continuar con la historia, que los demás niños estaban atentos al relato. Cuando era niño, una de esas brujas intentó chuparme, dijo don Carlos, pero gracias a mi mamá no me hizo nada. Los niños le preguntaron que cómo había sido que su madre lo había protegido de la bruja. Me puso la ropa al revés. Además, puso unas tijeras en forma de cruz debajo de mi cama. Vaya, un truco infalible. ¿Creen que haya alguna forma de matarlas?, les preguntó. No se puede matar a una bruja, solo se pueden ahuyentar, pero no se pueden matar, son muy poderosas y peligrosas. Don Carlos estaba muy alegre contándoles sus historias de brujas y aparecidos. Estaba por narrarles otra, cuando observó que ya se acercaba su hijo Ignacio, un joven de 32 años de edad. Sabía que era el momento de despedirse de sus niños. Ignacio le dijo que ya era necesario regresar a la casa, a lo que don Carlos le dijo que estaba bien. Mañana les contaré nuevas historias, niños, para que estén atentos. Ninguno de los niños quería que don Carlos se fuera. Querían escuchar más historias. No, niños, ya no puedo. Ya vino por mí mi hijo. Mañana les contaré otra historia. Váyanse a su casa y recuerden, mucho cuidado con los fantasmas y las brujas. Ignacio se acercó a su padre y le ayudó a ponerse de pie. Le extendió la mano para que se sostuviera. Después le pasó su bastón, mientras don Carlos se ponía derecho y se preparaba para caminar. Se acercó José. Por favor, don Carlos, quiero saber cómo se matan las brujas. Ayer vi una muy cerca de mi casa, y como usted dijo, andaba brincando de cerro en cerro, seguramente buscando nuevas víctimas. El niño parecía bastante preocupado y serio. Don José le dijo que él no sabía cómo se podían matar, pero que no se preocupara, que ellas chupaban a los niños pequeños, en especial a los recién nacidos. Le dijo que ya no tenía de qué preocuparse, pues él ya era grande y fuerte. José le dijo que él tenía un hermanito, que tenía pocas semanas de nacido, que por eso tenía miedo de que una de esas brujas se lo quisiera llevar. Al ver la preocupación en el rostro del niño, Ignacio intervino y trató de calmar a la inocente criatura. Le dijo que no se preocupara, que las brujas existen solo en la imaginación de su papá, pero no en la vida real. José le dijo que no, que ayer había visto una cerca de su casa. Ignacio renegó, que tal vez se lo había imaginado, porque las brujas no existen, que él nunca había visto ninguna. Bueno, tal vez hay una más cerca de lo que piensas. Don Carlos intervino diciéndoles que la señora Pancha era una, pero Ignacio no le creía. La verdad es que le molestó el comentario. Ya no espantes a los niños.
El pobre José está muriéndose de miedo, solo por tus historias. Ya no deberías contarles historias de fantasmas y brujas, papá. Don Carlos le dijo a José que se fuera a su casa, que hiciera lo que le dijo y que no pasaría nada. José no insistió más y dejó que el anciano se marchara. Don Carlos y su hijo se dirigieron entonces a su casa también. Estaba a unas cuantas calles, no estaba tan lejos. Cuando ingresaron a la vivienda, Ignacio estaba muy callado. Esto lo notó de inmediato su padre y le preguntó que qué tenía. Le preguntó que por qué estaba tan callado. Ignacio le contestó que se quedó pensando en el niño, que le parecía raro, pues él estaba seguro de haber visto una bruja. Además, no le pareció que su padre alimentara su creencia contándole más historias, sobre todo diciéndole que la señora Pancha era una. Don Carlos le dijo: «Es verdad. ¿Acaso no te has dado cuenta? Ella siempre anda recolectando hierbas, animales, de esas cosas raras que las brujas necesitan para hacer sus conjuros». Papá, mucha gente recolecta hierbas para hacer tés, aunque siempre la he visto como una mujer extraña. Recuerdo que de niño sentía algo de miedo cuando la veía a los ojos, sus ojos rojos. Pero no por esto puedo decir que ella es una bruja. Don Carlos le dijo que esa no era solamente la razón. Si hoy vas a su casa y la espías, descubrirás por qué digo que ella es una bruja. Papá, ¿cómo me pides que haga eso? ¿Cómo se te ocurre? Y sobre todo solamente para descubrir que ella es bruja. Por favor. Está bien, contestó don Carlos. En ocasiones tenemos que hacer cosas que no nos gustan, con tal de descubrir la verdad. La seriedad con la que su padre dijo estas palabras provocó que Ignacio por un momento dudara. ¿Realmente su padre hablaba con la verdad? ¿En verdad la señora Pancha era una bruja? No creo que existan las brujas, pensaba Ignacio. Ya debo retirarme porque mañana debo ir a trabajar. Te encierras bien, papá. Mañana vengo por ti para que espantes de nuevo a los niños. Con esos cuentos de fantasmas y brujas que tienes. Don Carlos le dijo que no solamente eran cuentos, que eran hechos que ocurrieron y que siguen pasando. Ignacio ya no hizo ningún comentario. Salió de la casa y escuchó cómo su padre cerró la puerta con llave y cerrojo. Cuando el joven se dio la vuelta con dirección a la calle, se sorprendió al ver parado enfrente de la casa de su padre a José, el niño que mostró mucho interés en el relato de la bruja. Quería hablar con su papá. Le preguntó que si podía pasar a la casa, pero Ignacio se negó. Lo miró con ternura. Sintió algo de compasión por el niño que lucía en verdad espantado. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué haces aquí? Ya no puedes, es tarde. Debes irte a tu casa. José insistía en querer hablar con don Carlos. Decía que tenía miedo de que la bruja esa noche fuera por él y por su hermano, que quisiera atacarlos. Ignacio le dijo que esas historias solamente las inventaba don Carlos, que ninguna era de verdad. Las brujas no existen, entiéndelo. José insistía en que sí existían, que él las había visto, que había visto una bola de fuego brincando en el cerro. Ignacio sabe que el niño no le está mintiendo con su relato, pero no significa que sea verdad. Tal vez se le figuró o vio algo mal. Aún así, se ha ganado su simpatía. ¿En dónde vives?, le preguntó Ignacio. José señaló a su lado izquierdo, cerca del viejo potrero. Creo que vamos en la misma dirección. Te acompañaré hasta tu casa y de ahí me voy a la mía. Ya es tarde para que andes solo. José insistía en querer hablar con don Carlos.
Le decía que tenía mucho miedo. Miedo de que la bruja fuera y chupara a su hermano. Tranquilo, niño, eso no va a pasar, dijo Ignacio, tratando de infundirle confianza a José. Él y el niño caminaron alrededor de 6 cuadras. Los perros les ladraban a su paso. En las calles ya no se veían niños, sino gente adulta que salía a comprar leche y pan para la cena. La oscuridad invadía el lugar y las estrellas brillaban con mayor fuerza. José señaló una casa muy humilde, diciendo que era donde vivía. Tenía un solo piso y techo de lámina. Bueno, niño, que pases buena noche. Yo seguiré mi camino, le dijo Ignacio despidiéndose. José le dio las gracias por acompañarlo e ingresó a su hogar. Ignacio sintió lástima al ver en la pobreza en que vivía. Eran pocas las familias del pueblo que tenían sus casas de cemento. La mayoría eran de madera o asbesto. Él siguió su camino. La noche había caído y los perros seguían ladrando. Además se soltó un aire muy fuerte que cuando golpeaba las ramas de los árboles emitían sonidos como lamentos. Ignacio sintió un poco de temor al escuchar eso, pero al mismo tiempo le dio pena y risa de experimentarlo. Tan viejo y tan llorón, pensó. El joven siguió su camino hasta que pasó unos metros de la casa de la señora Pancha. La mujer que aseguraba a su padre era una bruja. Sintió curiosidad al pasar enfrente de su casa. Recordó las palabras de su padre. Deberías espiarla y descubrir que ella es una bruja. Ignacio miró a su alrededor y descubrió que no había nadie. De hecho, en esta zona no pasaba mucha gente, pues eran las orillas del pueblo. Así que decidió investigar. A paso lento, procurando no hacer mucho ruido, se acercó a la casa, la cual tenía una sola ventana. Cuando miró a través de ella, observó que doña Pancha no estaba en su cama. No la vio por ningún lado. Tampoco notó algo extraño en su casa. Él esperaba ver algún caldero grande hirviendo, tal vez algún gato negro merodeando el lugar, pero todo lucía normal. Ignacio sintió vergüenza al estar fisgoneando la casa de esa pobre mujer, así que prefirió marcharse. Al dar la vuelta y caminar unos metros, escuchó que adentro de la casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Rápidamente Ignacio regresó a la casa de doña Pancha y observó lo siguiente. La vieja había entrado en la habitación cargando un caldero grande. No se lograba ver qué líquido era el que tenía dentro, pero estaba hirviendo, pues emitía mucho vapor. Lo colocó en el suelo de tierra y enseguida le echó algunas hierbas que tenía a la mano. También vertió un extraño líquido que estaba en un frasco. Cuando este líquido hizo contacto con las hierbas, el vapor se tornó de color morado y una luz muy fuerte comenzó a surgir del caldero. ¿Cómo era posible? Pero esto no era lo más sorprendente que estaba por ver Ignacio. Seguía algo increíble y al mismo tiempo aterrador. Doña Pancha se sentó enfrente del caldero, comenzó a respirar ese vapor que se había formado y pronunció algunas palabras bastante extrañas. Después, metió sus manos a pesar de que el caldero hervía. Esto a cualquiera le hubiera provocado un inmenso dolor, pero a ella solo le causaba risa. Después comenzó a quitarse las piernas. Primero se desprendió la pierna derecha, después la izquierda. De esta salieron 2 patas llenas de plumas. Eran las piernas de un guajolote. La mujer se fue quitando la ropa. Su piel no era la de una persona normal. Estaba cubierta con plumas negras y gruesas. El rostro de doña Pancha lucía diferente, diabólico, con los ojos totalmente negros. La bruja ya transformada se fue a otra parte de la casa. Ignacio estaba aterrado. Se escondió detrás de un árbol.
A los pocos segundos vio que de la casa salió una bola de fuego que pronto tomó altura y se marchó con dirección al potrero seco. Vio que se dirigía a la casa de ese niño. Sabía que José tenía razón y que estaba en peligro. Corrió hacia su casa, la cual estaba a unas cuantas calles. Entró y tomó su escopeta. Se cercioró de que tuviera balas y salió corriendo hacia el lugar donde vio que partió la bruja. Ignacio corrió lo más rápido que pudo hasta el potrero. A la distancia, logró distinguir la bola de fuego que estaba sobre la casa de José. El joven se acercó lentamente, hasta que estuvo a unos cuantos metros de la bruja. Por momentos lograba distinguir la silueta de esta mujer envuelta en llamas. Doña Pancha arrojaba un polvo sobre el techo de lámina, el cual, al caer, emitía varias chispas. Ignacio desconocía para qué era. Al estar a unos metros de la bruja, Ignacio le apuntó con su rifle y le disparó. En cuanto le dio el primer plomazo, la mujer emitió un quejido, pero siguió ahí, arrojando el polvo sobre el techo. Volvió a disparar, con tan buen tino que le dio por segunda vez. Ahora la bruja emprendió el vuelo, dando vueltas a la casa. Ignacio comenzó a golpear la puerta para que le abrieran, pero nadie salía. Esto le extrañó mucho, pues los golpes que dio podían escucharse a muchos metros a la redonda. El joven golpeó la puerta con la culata de la escopeta hasta abrirla. Al entrar a la casa, vio que los padres de José, el niño y su hermanito recién nacido, estaban profundamente dormidos. Les estuvo gritando: ¡despierten! Después de tantos jaloneos y pellizcos, el pequeño José despertó, preguntando que qué era lo que pasaba. Estaba asustado y sorprendido a la vez. Tenías razón, la bruja quiere chuparse a tu hermanito. Despierta a tus papás, saldré a ver en dónde está la vieja. Ignacio salió de la casa. La bola de fuego seguía volando alrededor de ella. El joven, al ser un gran tirador, le apuntó de nuevo y le dejó ir otro plomazo. Los disparos no le hacían nada, pero cada vez que le pegaban las balas, ella emitía un quejido. «¡Es una bruja!», gritaron. El padre de José también salió a encarar a la mujer. Traía uno de sus machetes más filosos, aunque con este no podría lastimarla porque ella seguía en las alturas. La madre de José comenzó a rezar con mucha devoción, al igual que su marido. Mientras ellos elevaban sus plegarias al cielo, Ignacio seguía disparándole. En algunas ocasiones fallaba, pero en la mayoría acertaba. La bruja se fue alejando poco a poco hasta que finalmente desapareció. Por fin se había ido. La madre de José le agradeció a Ignacio llorando. Si no hubiera ido a ayudarles, el pequeño recién nacido ya estaría muerto. Se lo hubiera llevado la bruja. Ignacio se retiró de la casa de José sintiéndose todo un héroe, pues él sabía que de no haber acudido a su auxilio, en esos momentos el niño recién nacido estaría muerto. No sabía si esto le podía traer consecuencias graves con la bruja Pancha, la cual quizá buscaría tomar represalias, pero no le importó. Sabía que con el poder de la oración ella no podría hacerle daño. A la mañana siguiente, Ignacio fue a la casa de doña Pancha. Quería advertirle que no se atreviera a lastimar a ningún niño más del pueblo, o de lo contrario, la acusaría de bruja para que la quemaran viva. Pero cuando llegó a la casa, ella ya no estaba. Al parecer había escapado. La gente comenzó a decir entonces que la vieron marcharse del pueblo, quejándose de todo su cuerpo, que supuestamente se había caído de un burro, pero la verdad era otra. A partir de ese momento,
Nunca más se volvió a ver a doña Pancha y su casa quedó abandonada. Sí. Amigos, espero que hayan disfrutado de esta historia. Cuídate mucho, porque tal vez algo ya está detrás de ti. Esto es El lado oscuro de Otoch.